¿Qué tal? Feliz martes. Después de un largo fin, algunos dirán que fue para el Buen Fin, otros dirán que fue para un descanso necesario en vísperas de el, del inicio de las conmemoraciones del 20 de noviembre, día de la Revolución Mexicana. Pero para todos y espero que para la gran mayoría de quienes nos están viendo y escuchando, que haya sido unos días de reflexión, de descanso, de necesaria introspección y convivencia también familiar. Los que pudieron irse de puente, espero que la hayan pasado muy bien. La situación en México, en la gran mayoría de las entidades, está controlada en términos de la pandemia, pero bueno, todavía hay una situación que, que enfrentar y que desafiar. Aquí estoy compartiendo la posmañanera de este momento en otras plataformas, en la plataforma de Genaro Villamil y en todas las que podamos compartirla. Les agradezco muchísimo a quienes nos están mandando saludos, como Claudia Pliego. Muchas gracias, espero que la estén pasando muy bien. Vamos a hacer este día un resumen de los dos de las dos mañaneras más importantes, la que hubo el día de ayer y la de hoy, la de este martes de la salud. Se dieron algunos avances sobre el proyecto de las vacunas. Como ustedes sabrán, el día de ayer la compañía Moderna, una compañía estadounidense, informó que ya hay un avance de casi el 95% en términos positivos de la fase 3, de la vacuna que está en experimentación en esa compañía. También hay otras compañías que están también aplicando sus protocolos, los protocolos sobre todo en países como México, que es el caso de CanSino, es la empresa chino-canadiense o sino-canadiense, como se dice ahora con los chinos, y que bueno, hay un avance sustancial. El presidente de la República, casi al final de la conferencia matutina, expresó su esperanza de que a finales de este año o a más tardar a principios del próximo año, es decir, durante el primer trimestre que va de enero a marzo, ya se esté aplicando en México la vacuna contra el coronavirus en México. Y bueno, esperemos que en todo el mundo. Hay un esfuerzo internacional evidentemente inaudito. Estamos enfrentando todos los países del mundo uno de los desafíos más importantes de este año, que ha sido el coronavirus. Creo que esto es muy claro, es muy duro. México superó este fin de semana el 1,000,000 de casos registrados, el 1,000,000 desde que se dio el primer caso. No es que estemos ahorita con 1,000,000 de casos registrados. Eso también hay que tomarlo en cuenta y hay que destacarlo, porque la gran mayoría de los medios, pues obviamente lo que buscan, de los medios que no están con el gobierno federal porque no reciben dinero o porque ideológicamente están adscritos a otro grupo y a otra historia. Desgraciadamente esto ha sucedido en México desde el inicio de este gobierno federal. Hay un ataque concertado, permanente, de los grupos oligárquicos, de los grupos que están siendo afectados en sus intereses principales, y para eso pues utilizan la radio, la televisión comerciales, los periódicos. La gran mayoría de los periódicos, por desgracia, están en esta no solamente haciendo un periodismo crítico, que creo que es siempre sano y es necesario, y es a final de cuentas la naturaleza del ejercicio periodístico. No, lo que están haciendo es una cacería
una especie de acción concertada en contra de todo lo que pueda venir del gobierno federal que afecte intereses de farmacéuticas, intereses de empresarios, de grupos de poder que están pues siendo investigados. Pues ahí está también. En este fin de semana conocimos el caso de las declaraciones del exoficial mayor de la Sedesol y de la Sedatu, Emilio Cebadúa, que prácticamente reveló que la estafa maestra fue por órdenes de Luis Videgaray, el ex canciller y ex secretario de Hacienda y hombre poderosísimo durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, porque pues era el arquitecto de la trama de corrupción de ese gobierno. Entonces, estas informaciones que están saliendo ahora evidentemente afectan a grupos empresariales con unas redes muy importantes de complicidad que vienen y provienen desde Carlos Salinas de Gortari. No por nada, el día de hoy, en la conferencia matutina, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, hizo una extensa referencia al caso de Alonso Ancira. Alonso Ancira, empresario del acero mexicano, prácticamente, pues no sabemos si es prestanombres, pero es uno de los empresarios que surgió a la fama nacional e internacional durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari y que evidentemente cometió un fraude contra el erario público, colusión con los otros gobiernos, con la compra de agronitrogenados, y que esto también está, pues es parte del expediente es uno de los expedientes más delicados que se está analizando. El día de ayer, la Audiencia Nacional de España desechó el recurso de amparo o el recurso que interpusieron los abogados de Alonso Ancira, diciendo que es un perseguido político y que en realidad no es un caso de corrupción, sino es un caso de persecución política. Al desechar este recurso, Alonso Ancira será extraditado. Lo apoyará seguramente Carlos Loret, que ya le hace entrevistas todo el tiempo y que no le hace las entrevistas esas picositas que está acostumbrado a hacer Carlos Loret, pero sino son entrevistas condescendientes, típicas de cuando uno ya tiene un arreglo económico con quien está entrevistando, es decir, es casi una inserción pagada. Como dice Teresa Bazán, lo que debe hacer el señor Alonso Ancira es regresar los 200 millones de dólares. Pero bueno, Alonso Ancira le dijo el día de hoy, no el día de hoy, lo transmitió, lo publicó, lo difundió, Loret de Mola, esta especie de monumento a la honestidad periodística que todo mundo sabe que lo es, porque pues él participó en el telemontaje de Florence Cassés, condujo ese noticiero, participó y nunca cuestionó de manera real el caso de la niña Polet. Participó también y todavía se quiso dar baños de pureza con el caso de la niña Frida Sofía, ese invento sádico de Aurelio Nuño, de Televisa y de otros personajes durante el sismo del 2017. Bueno, a ese personaje, a ese señor llamado Carlos Loret, el empresario Alonso Ancira le dijo que él en realidad cometió un error y que su error fue no haber apoyado económicamente la campaña de Andrés Manuel López Obrador. Mi error no fue dar dinero a la campaña de López Obrador, lo cual revela muy bien cómo piensan este tipo de personajes de la oligarquía, que los políticos se compran, que a los presidentes se les chantajea, se les deja así, pues prácticamente en complicidad. Y le pregunta Loret de Mola, este gran periodista incisivísimo, ¿qué hizo usted mal? No haber estado con el peje en sus momentos de elección. Contesta Alonso Ancira, ¿no haber metido dinero a la campaña? Pues sí, eso a lo mejor hubiera suavizado o pavimentado muchas cosas. Deduce
el señor, pero no da ninguna prueba de que quienes apoyaron económicamente la campaña de López Obrador no estén siendo investigados. Fueron más visionarios que yo. Bueno, frente a esa declaración que hoy se lo preguntaron en la conferencia matutina al presidente de la República, el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, pues dijo que sí, que tenía razón. Desde ese punto de vista tenía razón Alonso Alcira, porque quien llevó a la presidencia a López Obrador fue el voto ciudadano, no fueron los millones de los empresarios que antes apoyaron, por ejemplo, a Carlos Salinas y luego a Felipe Calderón y lo impusieron en el 2006, y por supuesto mucho menos a los empresarios que llegaron con pues con las arcas abiertas con el gobierno de Enrique Peña Nieto. Estas son partes importantes que creo que vale la pena reproducir de lo que dijo López Obrador sobre el empresario Alonso Ancira. Vamos, perdón, voy a subir el volumen porque lo tuve que bajar ahorita que estaba yo haciendo la posmañanera. Vamos a escuchar exactamente cómo lo planteó el presidente de la República. Este es Marcelo Ebrard. Un recurso en el que efectivamente se estipulaban o se apelaban a que hay una persecución política. Si se decide que sí la hay, pues tienes derecho a muchas cosas, entre otras asilo. Entonces lo que significa es que conforme a los procedimientos que está llevando la Fiscalía General de la República, hay también algunos procesos, hay procesos de amparo, hay una serie de procesos en curso. Pero conforme se vayan resolviendo, pues procederá la extradición. Nosotros estamos listos para eso y estamos muy cerca de la Fiscalía General de la República, que es quien lleva el proceso. Eso es lo que significa. Procederá la extradición, dice Marcelo Ebrard, y López Obrador comentó lo siguiente. Beneficiaron cuando la piñata, cuando se rompió la piñata, cuando entregaron las empresas, los bancos, que eran de todos los mexicanos, a particulares, sobre todo a los allegados a Carlos Salinas de Gortari. Se formó el llamado Grupo Compacto. Por lo demás, pues yo llegué aquí por el apoyo de los mexicanos, por el apoyo del pueblo. No, me apoyaron, beneficiaron. No me apoyaron los de la oligarquía, comenta López Obrador, y luego rabunda sobre esta declaración sembrada a través de una entrevista con Lore de Mola. Entonces tiene razón en lo que plantea. Él no me apoyó, pues ¿cómo me va a apoyar? Yo, antes de la elección, ya lo estaba denunciando porque vendió una planta que era pública y luego llegó a sus manos y estaba convertida en chatarra. La vendió, según avalúos, en $200 millones más. Es decir, hubo una triangulación. Primero recibe prácticamente como regalo una planta del Estado mexicano, la deja en chatarra, no cumple con el compromiso al que había llegado con Pemex, Pemex no le hace nada, y luego la revende más de $200 millones. Es decir, este personaje de la oligarquía mexicana es quizá el primer gran pez gordo del salinismo empresarial, financiero y político que va a tocar la cárcel y que tiene que ver con que va a tener que ser juzgado, y que tiene que ver con el caso de Odebrecht y con las denuncias
que ha hecho el principal implicado en los sobornos de Odebrecht, que es Emilio Lozoya Austin, es director de Pemex. Y esto es tan solo el caso de Odebrecht, pero también si uno le jala el hilo, está ahí toda la estafa maestra. Si uno le jala el otro hilo, deben estar seguramente el tema de pues del gas, que el otro día fue mencionado como presunto implicado en una trama de corrupción de compra de gas al extranjero, el hermano incómodo de Enrique Peña Nieto, llamado Arturo Peña Nieto. Por cierto, esto yo lo comento desde mi lado, Arturo Peña Nieto, desde mediados del sexenio de Enrique Peña Nieto, era señalado como uno de los gestores y beneficiarios de la compra tramposa y llena de oscuridad y de opacidad de medicamentos, de los medicamentos en el sector público. Nadie, yo en mi caso no pude hacer un reportaje al contar con los elementos suficientes, pero nadie, ni el Reforma, mucho menos el Universal, que estaba postrado a los pies del dinero de la comunicación social de Enrique Peña Nieto, y mucho menos Milenio, y menos Televisa o TV Azteca, hicieron un reportaje en este sentido. Entonces, esto creo que es otro de las pistas que puede ir saliendo a relucir en los próximos días. Sobre el coronavirus, en el martes de la salud, el secretario de la Salud, Jorge Alcocer, anunció que se amplía el acuerdo con los hospitales privados, y hoy se dio a conocer que este acuerdo permitirá agregar 50 camas más a la red de hospitales COVID. Esto también lo subrayaron y lo señalaron los representantes de la Asociación Nacional de Hospitales Privados, el Consorcio Mexicano de Hospitales Privados, la Fundación Mexicana para la Salud, que estuvieron presentes el día de hoy en la conferencia matutina. A su vez, el doctor Hugo López-Gatell presentó la síntesis, como buen martes de la salud, de la situación de la pandemia en las entidades de la República. Hay un foco rojo, rojísimo, en Chihuahua, en Querétaro, en Zacatecas, en Durango, donde hay una elevación de el ritmo de contagio y de funciones del coronavirus. Pero en 20 entidades de la República hay una disminución de la tasa de mortalidad. Eso lo explicó abundantemente el doctor Hugo López-Gatell, y este es un fragmento de la parte en donde está explicando cómo después del pico que vivimos en julio de este año, hubo un descenso y hubo un pequeño y ligero ascenso en las semanas de octubre, que bueno, pues como siempre suele suceder, los agoreros del desastre dijeron, ya hay un rebrote, es un fracaso de la política de salud del gobierno federal. Pero bueno, esto fue lo que explicó el doctor Hugo López-Gatell. De julio, con un máximo de defunciones, y posteriormente empezó a descender hasta la semana 41, que es la segunda semana de octubre, y hemos tenido este pequeño incremento en las semanas recientes, excepto de la 44 a la 45, en donde se redujo menos 2%. Recordar, como lo dejamos claro todos los días, esto es, y podría ser que al final de la semana, cuando lleguemos al sábado, este menos 2 quizá ya no sea menos 2, quizás sea un 0 o incluso 1% en la de julio. Esto fue lo que ha sucedido con el ritmo de la pandemia, según explicó el doctor Hugo López-Gatell. También se comentó el tema de pues del outsourcing, de la ley del outsourcing, que va a prohibir la contratación temporal. López Obrador fue sumamente tajante al decir que esto se aplicará tanto al sector público como al sector privado, que se terminará la subcontratación en el sector privado como en el gobierno, y recordó que ya se han basificado a 370,000 trabajadores de la SEP, y faltan todavía varios trabajadores del sector salud para ser basificados. Y sobre todo recordó
cómo el mecanismo del outsourcing pues realmente se cebó contra muchos trabajadores de las empresas, estas famosas franquicias que hay en toda la República. No es necesario decir algún nombre, pero hay muchísimas franquicias cuyo personal es contratado o subcontratado a través de outsourcing o a través de estas empresas, y fueron despedidos sin darles nada a cambio de sus derechos laborales al inicio de la pandemia, por ese mecanismo injusto de la contratación vía outsourcing. Así lo comentó López Obrador. Yo recuerdo que cuando empezó la pandemia, empezaron a quejarse y empecé a recibir quejas de trabajadores de estas franquicias famosas que a todos los habían despedido sin darles nada por ese mecanismo. Ustedes conocerán a muchísima gente que perdió su empleo sin ningún derecho laboral, precisamente por este mecanismo del outsourcing. Esto también fue mencionado el día de ayer, cuando se abundó un poco más sobre lo que a finales de la semana pasada se dio a conocer, esas dos grandes iniciativas de reforma legal que dio a conocer el presidente de la República y que firmó en la conferencia matutina. Una, para prohibir el financiamiento, más bien la subcontratación ilegal de los outsourcings, que tienen que ver también con el fenómeno de las manufactureras. Y la otra iniciativa de ley importantísima fue la reforma al Infonavit. Estos fueron en sí los temas más importantes de la conferencia matutina. También se explicó cómo se está operando en Tabasco para ayudar a la población afectada. Se ha disminuido afortunadamente el nivel del agua en las zonas que fueron inundadas. El canciller Marcelo Ebrard enumeró la ayuda recibida de gobiernos extranjeros como son Dinamarca, Finlandia, Rusia, Rumania, Alemania y Gran Bretaña. El propio gobierno francés dio un donativo de 1.700.000 pesos a través o para la Cruz Roja, no para el gobierno. Y también muchas empresas mexicanas han donado víveres, han donado alimentos para la población afectada en Tabasco y en menor medida en Chiapas, pero la afectación mayor, lo dijo, lo admitió, lo explicó el día de ayer el presidente de la República, fueron las zonas bajas, precisamente, que se tuvieron que afectar más para no inundar por completo Villahermosa, que es la capital de Tabasco, y que hubiera generado un problema muchísimo mayor por el número de personas que viven en asentamientos irregulares, que desgraciadamente, como ha sido la corrupción también en el caso de las casas de interés social, pues se les da casas de interés social y tienen que estar pagando en zonas de alto riesgo, porque lo que les importó siempre fue el negocio de la especulación de las tierras y la bolsa millonaria de los recursos del Infonavit, y no realmente hacer una política de vivienda para los ciudadanos. En fin, muchas gracias, les agradezco mucho. Aquí voy a nada más hacer algún repaso de los saludos, de los comentarios de algunos compañeros. El doctor Revueltas dice: Berenice Llaver, socia de la empresa GEA y esposa de Loret, fue favorecida por Peña Nieto en 46 contratos. Esta es una buena pista, lo que nos está diciendo el doctor Revueltas. Muchas gracias. Yadi Ley, muchas gracias a quienes nos están viendo en varias partes de la República. Tenemos menos contactos internacionales porque esta cuenta de Homo Sapien pues no es muy seguida afuera, pero lo compartimos también en nuestra cuenta de Genaro Villamil, y la vamos a seguir alimentando. Desde Ojo de Agua nos manda saludos Gustavo Guerra, muchas gracias. También Teresa Bazán dice: esta es una excelente noticia, el outsourcing es una forma de explotación laboral
bajos sueldos, contratos leoninos, etcétera. Completamente de acuerdo contigo, Teresa Bazán. Muchas gracias. Feliz inicio de semana laboral, aunque ya sea el segundo día de esta tercera semana de noviembre. Muchas gracias.